Bendiga a todos, amados hermanos. Este es su pastor Alberto Menéndez de la Iglesia La Espada de Dios, y le enviamos un cordial saludo a todos nuestros amigos y hermanos que ven nuestro canal en YouTube, y esperando que los mensajes que subimos y cada predicación sea de gran bendición para todos ustedes y para sus familias. Recuerde, puede suscribirse, puede darle un like, sonar la campanita y estará recibiendo todos los mensajes. También le pido, por favor, compártalos con su familia y sus amistades para que ellos también reciban la misma bendición. Dios les bendiga a todos. Le adoramos, le bendecimos. Puede adorarle libremente, gloria a Dios, aleluya. Aquí no le ponemos bolsal al güey que trilla. Alaba lo que él vive, gloria a Dios. Usted abra su boca y alabe al Señor. Hoy, amados hermanos, le damos la gloria al Señor, y entonces estaremos hablando bajo el siguiente título: la verdadera adoración. La verdadera adoración. Bendito sea el Señor. Y esto es un tema muy importante, ya que a nosotros nos compete estar seguros de cómo debemos de adorar a Dios. Amén. Adorar a Dios en una forma que el Señor se agrada, como Dios demanda de nosotros que le adoremos. Porque la palabra dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores. Por tanto, para usted ser un verdadero adorador, hay unos requisitos establecidos en la palabra que usted debe de seguir al pie de la letra, y no tan solo seguirlos, sino entenderlos. Porque cuántas personas adoran sin tener el conocimiento o el entendimiento de a quién están adorando verdaderamente. Y eso se ve y se vio en una porción bíblica donde el maestro tiene un encuentro con la samaritana. Cuando él tuvo el encuentro con la samaritana, ahí en ese escenario hubo un momento dado donde se entró en una conversación acerca de la adoración. Y es entonces donde Jesús le explica a la samaritana cómo se debe de adorar. Bendito sea el Señor. Y es un tema, amado, que abarca bastante espacio, o es amplio, gloria a Dios. Y yo traté de sacar por lo menos el extracto para no hacerlo tan extenso, sino llevarlo directamente al grano, a donde queremos llevar. Amén. Gloria a Dios. Pero es un tema verdaderamente que nos tomaría varios días en cubrirlo todo bien cubierto. Bendito sea el Señor. Pues vamos a la Escritura, amados, y vayamos al libro de Juan, y leemos en el libro de Juan 4:21 al 24. 4:21 al 24. El texto clave viene siendo el verso 24, pero lo queremos leer desde el 21. Amén. Y nos ponemos de pies en reverencia a la palabra de nuestro Padre. Bendito sea el Señor. Juan 4:21 al 24. Bendito sea nuestro Dios. Te alabamos, Señor. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis.
Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bendito sea el Señor. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Oramos al Señor. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por esta hermosa palabra, pidiéndote, Dios, que todo lo que aquí, Padre amado, yo hable, sea sazonado por tu Espíritu Santo, sea de gran beneficio para el desarrollo espiritual de las almas que están escuchando. Te pido, Señor, que tú, Padre amado, bendiga nuestras vidas en gran manera a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Es muy importante, y lo he dicho anteriormente, que cuando leemos, tenemos que leer con mucho cuidado. Amén. Creo que esa es una de las reglas de la hermenéutica. Creo que es la primera regla de la hermenéutica. Leer con cuidado. Bendito sea el Señor. Y si aplicamos esa regla aquí, nos podemos dar cuenta de lo que Jesús nos quiere decir a través de estas palabras. Porque es el mismo Jesús el que habla en esta ocasión. Le habla a la samaritana, pero nos deja a nosotros un mensaje claro y contundente para que la iglesia de este siglo aprenda a adorar a Dios y entienda que para adorar a Dios no es tan solo abrir nuestras bocas, sino hay que tener conocimiento de quién es Dios. Conocimiento de quién es Dios. Bendito sea el Señor. Por eso es que encontramos en el verso 24 dos cosas que son muy importantes y Jesús las menciona con la intención de que usted las analice y busque completamente el por qué Él dijo esas palabras. Amén. Porque como dije anteriormente, cuando decimos que hay que adorar en el Espíritu, pues muchas personas van y dicen, pues adorar en el Espíritu es adorarle a Dios de corazón. Bendito sea el Señor. No se olvide que estudiamos que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pues entonces no podemos brincar rápidamente o llegar a una conclusión rápida. Tenemos que usar la palabra y tenemos que usar la sabiduría y la guianza del Espíritu Santo para que podamos entender estas cosas. Amén. Entonces, es muy importante entender que Dios es espíritu, porque así comienza el versículo 24, Jesús hablando. Él aclara y dice, Dios es espíritu. Y eso conlleva algo muy importante. Importante saber que Dios es espíritu y que demanda de nosotros dos cosas que debemos tomar en cuenta a la hora de adorar. Demanda de nosotros dos cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de adorar. Y estas cosas son que hay que adorar en espíritu y en verdad. Bendito sea el Señor. Si prestamos atención a lo que Jesús dijo acerca de Dios, cuando Él dice Dios es espíritu, y si atendemos al requisito de Dios para la adoración en el nuevo pacto, los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad, podemos entender que se estaba acercando un tiempo distinto
donde aún la forma de adorar sería modificada de acuerdo a las exigencias de Dios para este nuevo pacto que se acercaba. Amén. Porque todavía el nuevo pacto no se había anunciado como tal. Entonces quiere decir que se acercaba una forma distinta de adorar a Dios. Y esta forma de adorar a Dios iba más de acuerdo a la personalidad y el carácter de Dios. Y por eso es que vemos el versículo 24 que comienza diciendo: Dios es espíritu. Hace énfasis en que Dios es espíritu. Por tanto, de cierto punto en adelante, los cristianos tenían que adorarle no de la forma antigua que se adoraba a Dios, sino de una forma más agradable a Dios en espíritu. Bendito sea el Señor. Y esto es importante que lo entendamos. En el Antiguo Testamento, vamos a ir al Antiguo Testamento, existía una forma de adorar a Dios que era más física. La forma de adorar a Dios en el Antiguo Testamento era más física, o era más a la carne, a lo físico, a lo visible. Bendito Dios. Entonces la adoración del Antiguo Testamento consistía de adorar, y si lo buscamos, lo encontramos en Hebreos 9, anote la cita para que en su casa la lea. En Hebreos 9 del 1 al 10 nos da una explicación de cómo se adoraba antes. Bendito sea el Señor. O sea, estoy hablando porque la Biblia me dice lo que estoy diciendo. Amén. O sea, la Biblia confirma, y ahí se aprende en la palabra de Dios, y así podemos nosotros hablar con certeza. No podemos estar hablando inventos del aire, ni lo que escuché por allá, ni lo que escuché por acá. Usted vaya a la palabra del Señor. Hebreos 9 del 1 al 10 les habla cómo era que se adoraba en la antigüedad. Y entonces encontramos varias cosas, y estas cosas son físicas o materiales. Son físicas o materiales. Una de ellas era la estructura. La estructura que conocíamos como el tabernáculo era una estructura material y física. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos el sacerdocio, que tenía sus vestiduras para adorar, ¿verdad? Y todo eso era ¿qué? Físico, visible, material. Bendito sea el Señor. Teníamos los candelabros, el incensario, los instrumentos de música, los días festivos y los sacrificios de animales y de ofrenda. Todo lo cual apelaba a los sentidos carnales o físicos del hombre. Amén. Todo esto apelaba a los sentidos físicos, bendito sea el Señor, o carnales del hombre. Entonces, cuando viene Cristo y muere en la cruz del Calvario y anuncia un nuevo pacto, entonces vemos que la cosa es diferente. Es diferente. Y yo le he explicado a usted que la verdad es algo que no sufre cambios. La verdad es algo que no sufre cambios. Esto no quiere decir que la forma de adorar antigua era una forma desagradable a Dios, porque Él estableció. Mas era verdad, porque Él estableció. Pero con la venida de Cristo y la muerte en la cruz del Calvario, el mismo Cristo anunció y dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Por tanto, aquella verdad se cumplió, llegó a su fin, culminó, y comienza entonces una nueva verdad para la gracia, bendito sea el Señor, y para nosotros
los gentiles. Gloria a Dios. De aquí entonces vemos que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, da su vida por nosotros, algo sucede. Algo sucede. Y es que comienza una nueva forma de adorar a Dios. Bendito sea el Señor. Una adoración que estaba por venir, que estaba más adecuada con la naturaleza de Dios. Por eso le expliqué que el versículo 24 dice que Dios es espíritu, por tanto, debemos de adorarle ¿cómo? En espíritu. Bendito sea el Señor. Entonces, la adoración del Nuevo Testamento está dirigida más hacia el lado espiritual del hombre. Está dirigida más hacia el lado espiritual del hombre que hacia el lado físico como antes. Bendito Dios, llegó un momento dado donde el mismo Dios dijo que ya los sacrificios de animales y de todas estas cosas le eran abominación a él. Ya él no las aceptaba. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando llega Cristo, la adoración comienza a tomar un giro, en vez de a lo físico, a lo espiritual. Bendito Dios. El templo de Dios es ahora espiritual, adoptado por cristianos, y eso está en 1 Corintios, que nosotros somos, ¿qué? El templo del Espíritu Santo. Ya cambió lo físico a lo espiritual. Ahora nosotros somos el templo espiritual del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Todos los cristianos son sacerdotes. ¿Se acuerda que habíamos hablado de eso? Todos los cristianos son sacerdotes que ofrecen sacrificio espiritual. Y eso está en 1 de Pedro 2, del 5 al 9, donde dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. Bendito sea el Señor. ¿Vemos el cambio? Ya no se trataba de un sacerdote solamente, de un hombre que entraba una vez al año, sino ahora usted ofrece sacrificio al Señor todos los días y todo el año. Bendito sea el Señor. Nuestras oraciones son como el incienso. Y eso aparece en Apocalipsis 5:8. Que Él recoge nuestras oraciones. ¿Ah? Son como incienso y olor fragante ante el Señor. Y ahora no hay que ir al templo y prender el incensario. No, y ahora nuestras oraciones son las que toman el lugar de ese incienso. Por esa razón es que la iglesia debe de adorar a Dios y debe de orar al Señor, porque tu oración aperfuma, llena de perfume y de olor fragante el altar de Dios. Bendito sea el Señor. Nuestra música es hacer melodía con el corazón, no con el arpa. Bendito sea Dios. Hay un cambio terrible, amado. Hay un cambio terrible. Por eso encontramos aquí como una división, donde esto termina, pero esto comienza. Y para usted ser un verdadero adorador, estas cosas tienen que estar en su consciente. Amén. Amén. Estas cosas tienen que estar en su consciente. También tenemos la cena del Señor. Es una forma de adorar a Dios. Sacrificios espirituales de adoración y de servicio. Amén. Ahí cuando venimos al templo a alabar a Dios y cuando hacemos la obra de Dios, también adoramos en el Espíritu al Señor. Bendito sea el Señor. El énfasis está en el espíritu del hombre, no en su sentido físico. Esto debe de crear en los cristianos una gran experiencia espiritual y genuina, recordando que lo espiritual es eterno y lo material es pasajero. Amén. Pues quiere decir, aleluya, que nosotros tenemos que adorar a Dios con conciencia y ahora con el entendimiento que estamos adquiriendo.
Porque nos hacemos esa pregunta y hemos escuchado a muchos predicadores predicando acerca de que hay que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Pero no recibimos la educación completa que nos enseña a nosotros qué significa esto de adorar en espíritu y en verdad. Pues hoy usted la está adquiriendo y si usted la conocía se está refrescando. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo. Y adoramos a Dios. Entonces, si el espíritu es eterno y lo material es pasajero, esto nos lleva a nosotros a lo próximo. El próximo punto es adorarle en verdad. Entonces, lo que hablamos anteriormente acerca del espíritu es una realidad y debe de ser de inspiración para nuestras vidas en el conocer que Dios nos ha convertido a nosotros en el instrumento de su adoración. Bendito sea el Señor. O sea, no es solamente que ahora yo voy a la iglesia y abro mi boca. Ah, gloria a Dios, aleluya, porque veo a aquel que lo dice, porque veo a aquel que lo hace. O solamente para que digan que lo hago. Tu adoración debe de ir con tu conciencia y tu conocimiento. Con tu conciencia y tu conocimiento. Lo hago porque entiendo que así me lo demanda Dios y Él me lo demanda de esta forma y de esta forma es que yo le adoro. Porque no escogemos nosotros la forma de servirle a Dios. Y esto tiene que estar claro en cada cristiano y en cada creyente. Es un error creer que nosotros podemos servirle a Dios como nosotros queremos. El cristiano no le puede servir a Dios como cree, o como opina, o como piensa. El cristiano tiene que servirle a Dios de acuerdo a como Dios lo estableció, porque es una demanda que hace Dios. De esta forma es que yo quiero que me adoren. Así lo hizo en el Antiguo Testamento. Y así vuelve y lo hace para el nuevo pacto a través de Cristo. Bendito sea el Señor. Hablando de la verdad, mire lo que dijo David en el Salmo 31, versículo 5. Dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios de verdad, porque nuestro Dios es el Dios de verdad. Por eso le dije anteriormente que ahora en el Nuevo Testamento Dios demandaba que se le adorara de acuerdo a su carácter y su personalidad, de acuerdo a sus atributos. Amén. Amén. Ya no adoramos a lo loco. Ahora adoramos entendiendo quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué sucedía en el Antiguo Testamento? Cuando hablamos de verdad, hablamos de algo que no inmuta, ¿se acuerda de eso? Y de algo que es genuino. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Okay? Y quiero que tomen en cuenta este versículo, cuando Jesús mismo dice, tu palabra es verdad. Bendito sea el Señor. Porque esto tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar. Con este verso como base, es muy importante volver a Juan 4. Y algo que quiero que entiendan es que el versículo 20 y el 22, el 21 y el 22, nos da una información muy importante sobre la verdad. Porque eso está ahí.
Eso está ahí en la palabra. A nosotros nos toca atender con atención lo que leemos. Cuando la iglesia atiende con atención lo que lee, aleluya, el Espíritu Santo se manifiesta y te da revelación de la palabra. Te ilumina, te abre los ojos. Bendito Dios. Fíjense, Juan 4:21 y el 22 dicen así. Jesús le dijo: mujer, créeme, mujer, créeme, que la hora viene. Y eso es un punto muy importante. Esa palabra es muy importante. Que la hora viene. ¿Qué está anunciando Jesús ahí? ¿Qué está anunciando Jesús ahí? Jesús está anunciando que viene algo nuevo. Viene algo nuevo, viene algo diferente. Viene el fin de algo y otra cosa comienza. Amén. Por eso es que él dice que la hora viene, entonces continúa, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué razón? Porque ya no se iba a adorar como se adoraba en la antigüedad. Porque ya no se va a adorar como se adoraba en la antigüedad. En la antigüedad se adoraba, como yo le acabo de informar, en cuanto más a lo físico. Y recuérdese lo siguiente. En Juan 17, donde leímos, dice claramente que tu palabra es la verdad. Y cuando llegamos a este punto, nos podemos percatar que la única verdad que tenía el pueblo era el Viejo Testamento. Hasta ese punto que Jesús está hablando, lo que existía era la ley. Por tanto, esa era la verdad de aquel pueblo. Esa era la verdad de esa gente. Pero dice, la hora viene en que comenzará una verdad distinta. Una verdad distinta y una verdad más poderosa y una verdad que traerá salvación, una verdad que traerá vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere, lo dijo ahorita, se cumple la ley y comenzamos a trabajar en un nuevo pacto. Por tanto, el Nuevo Testamento, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, es la verdad de los gentiles y de los cristianos. Amén. No sin dejar el Viejo Testamento, porque aunque ya el Viejo Testamento se cumple, del Viejo Testamento vienen elementos a continuar siendo parte del Nuevo. Lo único que Dios, a través de Jesucristo y el Espíritu Santo, los modificó y los llamó 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 600 y tantas leyes y preceptos transformados en 2. Amén. Modificado. Ahí entra esta nueva verdad. Entonces tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. ¿Pero en qué verdad? Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Porque si yo me paro aquí y le digo hay que adorar en espíritu y en verdad, y usted me dice, ok, pastor, en espíritu y en verdad, pero ¿en qué verdad le adoro? ¿En qué verdad le adoro? Por eso Jesús le anuncia claramente, y entiéndalo, no quiero que nadie se confunda con esto, entiéndalo, por eso Jesús le anuncia y le dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. Se acabó. De este punto en adelante se acabó. Cuando yo muera y resucite, esto llegó a su fin. Amén. Entonces le dice claramente,
En el 22 le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque ¿quién tenía la verdad? ¿Los samaritanos o los judíos? Los samaritanos no conocían y adoraban lo que no sabían. Pero el pueblo de Dios adoraba con conciencia, porque Dios demanda que su iglesia hoy en día adore con el conocimiento y con la conciencia y con las experiencias que han adquirido en el caminar con Cristo. El pueblo de Dios adoraba a Dios porque estuvo con Dios en el desierto. Ellos vieron el maná caer del cielo, vieron la columna de fuego, vieron la columna de nube, vieron tantas grandes cosas. Ellos tenían una razón por qué adorar a Dios. Pero hay gente que adora lo que no conoce. Y hay muchas iglesias, amados, hoy en día que adoran lo que no conocen. Y hay muchos engañados que creen que van a ser salvos viviendo de ese modo, adorando lo que no conocen. Bendito sea el Señor. Por eso es que tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. ¿Pero en qué verdad? Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad, dijo Jesús. Es tu palabra. No podemos adorar a Dios fuera de la palabra, solamente porque entendemos que Dios existe. Hay que adorarle con conciencia y con conocimiento, con entendimiento. Que cuando tú eleves una adoración, aleluya, lo haces porque dentro de tu espíritu hay una conciencia o hay un convencimiento terrible de que Dios es real. Porque el que le busca debe de saber que le hay. Dice la Biblia. El que le busca tiene que entender que le hay. Y para poder adorarle, pues tú tienes que estar certero de que Él está ahí. Y lo grande de esto es que Dios busca a tales adoradores. Dios busca a tales adoradores. Entonces cuando Él dice Dios busca a tales adoradores, es porque no todo el mundo adora con entendimiento. Importante tener el conocimiento. Importante conocer las demandas de nuestro Dios. Dios preparó este sistema de adoración porque esto es un sistema más excelente. En la antigüedad, aleluya, se adoraba, gloria a Dios, de aquella manera, tratando de crear una conciencia a la humanidad acerca de la naturaleza de Dios. Pero hoy en día es el mismo Dios a través del Espíritu Santo que habita en ti, el que te impulsa a adorarle por las experiencias y por la relación que tú tienes con Él. Amén. Por eso Jesús le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Y ellos adoraban cuando adoraban a Dios, aleluya, porque entendían que su salvación era el Dios de Israel. Y así debemos de adorar nosotros cada día. No solamente que llegamos a la iglesia y ya terminamos, aleluya, aleluya, gloria a Dios, santo, santo. O el pastor tiene que estar diciendo, hermano, adore a Dios. Una persona que no adora a Dios es una persona que no tiene experiencias con Dios, que no tiene relación con Dios.
Una persona que no puede abrir su boca para adorar a Dios es que le falta experiencia y le falta relación. Le falta conocimiento de Dios. Jesús le preguntó en la oración, Jesús le dijo en el capítulo 17, versículo 3, que la vida eterna estaba en que te conocieran a ti, Padre, y a mí que me enviaste. Entonces no es cuestión de adorarle de corazón, como se dice, sino adorarle con el entendimiento. ¿Por qué debo de adorar a Dios? ¿Qué ha pasado que hoy tengo que adorarle a Dios de esta manera? ¿Por qué Dios me lo exige? Bendito sea el Señor. Hebreos 9 dice así. Y esto es hablando de lo que ya hemos tocado. Hablando de lo del antiguo, de la antigüedad. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Ves? Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era símbolo de lo que iba a suceder en el nuevo pacto. ¿Eh? Aún la forma de adorar, la forma de servirle al Señor, los sacrificios y todas las cosas que se hacían entonces eran símbolos de lo que nos toca a nosotros hacer hoy día. En el versículo 10 dice, impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Quiere decir que del Viejo Testamento al Nuevo Testamento hubo una reforma. ¿Ah? Y nosotros somos ¿qué? Parte de esa reforma. Y nuestras vidas han sido reformadas por la palabra de Dios. Tremendo, amado. Gloria a Dios, aleluya. Importante, amado, tener conocimiento de la palabra, gloria a Dios. Y yo le digo, esto va mucho más allá. Me tardaría mucho más tiempo en cubrir el material. Pero estoy tratando de darle lo más claro posible, ¿verdad? En el menos tiempo posible, para que puedan digerir bien este asunto. Entonces ya entendemos, gloria a Dios, aleluya, que no adoramos a lo loco y que no podemos adorar, aleluya, sin saber a quién estamos adorando. Necesario que usted conozca a Dios, necesario que usted tenga experiencias con Cristo, con el Espíritu Santo y con Dios, bendito sea el Señor, para que su adoración, aleluya, llegue al trono de la gracia, para que su adoración, aleluya, sea recibida. Es necesario hacerlo como Él dice, necesario hacerlo como Él demanda. No podemos servirle a Dios como nosotros queremos servirle a Dios. No invente con Dios, no invente con Dios. Dios quiere que usted le sirva de acuerdo a como Él quiere que le sirva. Él es Dios. Él nos hizo. Y Él exige esta forma de adorarle. El mundo está equivocado. Mucho pueblo anda equivocado. Sirviéndole a Dios a su manera. A como ellos entienden. O a como ellos creen que es mejor servirle a Dios. Pero solamente hay una forma de servirle a Dios. Y es sirviéndole de acuerdo a como Él demanda que se le sirva. Por esta razón, gloria a Dios, aleluya. Cuando nosotros vamos a Números 3, del 2 al 4, encontramos una situación donde los hijos de Aarón, fueron a prender incienso a Dios y lo hicieron como a ellos les dio la gana, no dejándose llevar por lo establecido. Y dice la palabra del Señor que salió fuego del altar y los mató al instante, porque a Dios le servimos como Él demanda y no como nosotros queramos servirle. Y esto es importante tenerlo claro. Cuando la iglesia tiene eso claro,
la iglesia va a vivir en victoria. Cuando el pueblo de Dios adoraba a Dios de la manera que Dios quería que se le adorara, no había enemigo que se levantara contra el pueblo. Los enemigos temblaban. Cuando el pueblo de Dios, aleluya, estaba bajo el dominio del poder de Dios y bajo la influencia del Espíritu de Dios en obediencia, las naciones temblaban. Y Dios quiere ver un pueblo que pueda adorarle en espíritu y en verdad y pueda mantenerse de pie en medio de este siglo que vivimos, para que podamos ser ejemplos a las generaciones que vienen tras nosotros. Bendito sea el Señor. Den un aplauso a Cristo y lo dejamos ahí. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, espero que el mensaje que han escuchado haya sido de gran bendición para sus vidas. Recuerden suscribirse a nuestro canal y a la misma vez pueden compartir estos mensajes con sus amistades, con sus amigos. También nos pueden buscar en la red de Facebook como Alberto Menéndez Pastor. Allí también nosotros posteamos los mensajes. Esa es nuestra página de Facebook. Así que Dios les bendiga a todos y espero que puedan seguir escuchando nuestros mensajes y siendo edificados en el nombre del Señor. Un saludo de parte de la Iglesia La Espada de Dios, tu familia en Cristo.